Primer estudio. La reacción causa la revolución. Capítulo 1. La fuerza revolucionaria. Hoy en día se cree, tanto entre los hombres de altas miras como entre los conservadores, que una revolución, si es atacada con audacia en su principio, puede ser detenida, reprimida, reconducida o pervertida. También creen que para esto solo hace falta dos elementos, la sagacidad y el poder. Uno de los escritores más considerados de nuestros días, el señor Droz de la Academia Francesa, ha escrito una crónica de los años del reinado de Luis XVI, durante el cual, según él, la revolución podría haber sido prevenida y detenida. Entre los revolucionarios del presente, uno de los más inteligentes, Blanqui, está igualmente convencido de que el poder, si le es dado la suficiente fuerza y destreza, es capaz de llevar a la gente donde desee, destruir sus derechos y aniquilar el espíritu revolucionario. Toda la idea política del tributo de Belle-Isle, ruego a sus amigos que tomen este apodo como una muestra de aprecio hacia él, al igual que la del académico, otra vez referido a Droz, viene del miedo que tiene a ver la reacción triunfante, un temor que no vacilo en calificar de ridículo. La reacción, el germen del despotismo, está en todos los corazones. Se manifiesta a la vez en los dos extremos del horizonte político y no es el menor de nuestros problemas. Detener una revolución, ¿no es eso una amenaza contra Dios, un desafío al destino inflexible? ¿No es, en una palabra, el mayor absurdo imaginable? Eviten entonces que caigan los objetos al suelo, que las llamas quemen y que el sol brille. Quiero mostrar con lo que pasa delante de nuestros ojos que al igual que el instinto conservador es inherente a toda institución social, la necesidad de una revolución es igualmente irresistible. Que todo partido político puede turnarse a ser entre reaccionario y revolucionario. Que estos dos términos, reacción y revolución, vinculados el uno al otro por sus significados contrapuestos y correlativos, son esenciales para la humanidad, a pesar de los conflictos entre ellos. Por tanto, para evitar las piedras del que amenazan a la sociedad a izquierda y derecha del camino, la única senda posible es que la reacción se intercambie continuamente los papeles con la revolución, que es justo lo contrario de lo que los legisladores actuales presumen de haber hecho. Y, para más INRI, si se me permite la expresión, tratar de embotellar la fuerza revolucionaria mediante la represión, es condenarse uno mismo a atravesar de un solo salto la distancia que la prudencia aconseja cruzar gradualmente y a progresar dando saltos en vez de andar continuamente. ¿Quién desconoce que los más grandes soberanos se han hecho ilustres al convertirse en revolucionarios dentro de los límites de las circunstancias en que vivieron? Alejandro de Macedonia, que unificó Grecia, Julio César, que fundó el Imperio Romano sobre los cimientos de la hipócrita y frívola República. Clovis, cuya conversión marcó el establecimiento del cristianismo en la Galia, y hasta cierto punto causó la fusión de las hordas de los francos en el suelo galo. Carlomagno, que comenzó a centralizar los alodios y marcó el inicio del feudalismo, al igual que el rey Luis el Gordo, querido entre el tercer estado por los grandes favores que concedió a las ciudades, San Luis, que organizó las corporaciones de artes y oficios, Luis XI y Richelieu, que completaron la derrota de los Barrones. Todos ellos, en diferente medida, realizaron actos revolucionarios. Incluso la deplorable masacre del día de San Bartolomé fue dirigida directamente contra los señores más que contra los reformistas, situando la opinión del pueblo, con lo que se estuvo de acuerdo con Catalina de Medici. No fue hasta 1614, en la última reunión de los Estados Generales, que la monarquía francesa pareció renegar de su función de liderazgo y traicionar su tradición. El 21 de enero de 1793 fue castigada por su crimen. Sería muy fácil buscar otros ejemplos. Cualquiera con un mínimo de conocimiento de historia podrá dar más nombres. Una revolución es una fuerza contra la cual ningún poder divino o humano puede imponerse. Su naturaleza es la de reforzarse y crecer con la resistencia que encuentre. Una revolución puede ser encauzada,
apaciguada, demorada. Yo simplemente digo que la mejor idea consiste en entregarse a ella, poco a poco, de modo que la evolución de la humanidad pueda lograrse de forma callada y sin traumas, y no a base de grandes sacudidas. Una revolución no puede ser aplastada, ni engañada, ni corrompida, no puede ser conquistada. Cuanto más se le reprima, mayor es la fuerza de su retorno y más irresistible su acción. Es precisamente el mismo caso que cuando una idea triunfa, independientemente de que sea perseguida, hostigada y apaleada durante su nacimiento, o si crece y se desarrolla sin obstáculos. Como la némesis griega, no se conmovía ante ruegos o amenazas, la revolución avanza con paso sombrío y rotundo, sobre las flores que le lancen sus aliados, la sangre que derramen sus defensores o los cadáveres que dejen sus enemigos. Una vez terminaron las conspiraciones en 1822, algunos pensaron que la Restauración había derrotado a la Revolución. Fue entonces, bajo el gobierno de Villèle, durante su expedición a España, que este fue insultado. Pobres necios, la Revolución había muerto, os estaba esperando en 1830. Cuando las sociedades secretas fueron disueltas en 1839, tras los ataques de Blanqui y Barbès, la nueva dinastía pensó que era inmortal. El progreso parecía estar a sus órdenes. Los años posteriores fueron los más florecientes del reino. No obstante, fue en 1839 cuando empezó a haber descontento entre los hombres de negocios de la coalición y entre la gente que protagonizó el levantamiento del 12 de mayo, que llevó a los sucesos de febrero. Quizá con mayor prudencia o audacia a la existencia de la monarquía, que se había convertido en algo totalmente reaccionario, podría haber prolongado su agonía unos años más. La debacle, aun habiendo sido retrasada, hubiera sido todavía más violenta. Tras febrero vimos a todos los partidos antiguos, diré incluso facciones, que se habían opuesto a la revolución en el pasado, tratar de sofocar una nueva revolución que no llegaban siquiera a entender: los jacobinos, los girondinos, los bonapartistas, los orleanistas, los legitimistas, los jesuitas. Llegados a cierto punto, su alianza fue total. No me atrevería a decir que el Partido Republicano salió bien parado de esa situación. Dejemos que la oposición siga y persista. Su derrota será absoluta. Cuanto más se demore el inevitable cambio, más alto será el precio a pagar por la demora. Esto es una lección tan fundamental en las revoluciones como un axioma en geometría. La revolución nunca abandona una causa por la simple razón de que nunca está equivocada. Toda revolución se declara primero como una manifestación de la gente, una acusación contra una situación triunfante que siempre perjudica a los pobres en primer lugar. Va contra la naturaleza de las masas rebelarse, salvo cuando se les daña física o moralmente. ¿Acaso esto es algo que haya que reprimir, perseguir y atacar? ¡Qué disparate! Un gobierno cuya política consiste en ignorar los deseos de las masas y reprimir sus protestas se condena a sí mismo. Es como un criminal que combate sus remordimientos ejecutando nuevas fechorías. Con cada acto criminal, su conciencia le remuerde con más saña, hasta que al final su razón le abandona y se entrega al verdugo. Solo hay una forma, que ya he mencionado, de protegerse frente a los peligros de una revolución: es reconocerla. La gente sufre y está descontenta con lo que tiene. Son como un enfermo quejoso o un niño llorando en la cuna. Id con ellos, escuchad sus palabras, estudiad sus causas y consecuencias, engrandecerlos en vez de subestimarlos y ocupaos sin descanso de aliviar su sufrimiento. Entonces la revolución tendrá lugar sin generar tumultos, como un desarrollo natural del antiguo orden de cosas. Nadie la notará ni sospechará de ella. El pueblo agradecidos llamará a su benefactor, su representante, su líder. Por ello, en 1789, la Asamblea Nacional y el pueblo aclamaron a Luis XVI como el restaurador de las libertades públicas. En aquel momento, Luis XVI, más poderoso que su abuelo Luis XV, podía haber consolidado su dinastía durante siglos. La revolución se le ofrecía como un instrumento de gobierno. El muy imbécil no vio más que una afrenta a sus derechos. Esta increíble ceguera le acompañó hasta el patíbulo.
Por tanto, debe ser que una revolución pacífica es demasiado ideal para nuestra naturaleza belicosa. Rara vez siguen las cosas los designios naturales y menos violentos. Hay muchos pretextos para tomar las armas. Así como la revolución empieza en la violencia de las necesidades, la reacción encuentra su propio principio en la autoridad de la costumbre. El statu quo siempre busca dar recetas contra la pobreza. Es por esto que la reacción tiene la misma mayoría al principio que la revolución al final. En esta marcha en direcciones opuestas, en la que el provecho de una se vuelve continuamente la derrota de la otra. ¿Cómo no temer los choques que acabarán sucediendo? El éxito pacífico de una revolución se enfrenta a dos factores: los intereses establecidos y el orgullo del gobierno. Por una fatalidad que se explicará posteriormente, estas dos causas siempre actúan de forma conjunta. Por tanto, el conflicto se hace inevitable cuando tenemos por un lado las riquezas y el poder, bendecidos por la tradición, y de otro la pobreza, la desorganización y el desconocimiento. La parte aventajada no quiere hacer ninguna concesión y la descontenta no puede someterse durante más tiempo. Es curioso entonces observar las fluctuaciones de la lucha, en la que la desventaja parece estar al principio en el lado del movimiento progresista y la ventaja del lado de los resistentes al cambio. Los que solo ven las cosas de forma superficial, incapaces de comprender un resultado que, según ellos, ninguna inteligencia podría haber anticipado. No dudan en achacar las causas de su descontento a la mala suerte, al crimen de uno y a la torpeza de otro, a los caprichos de la fortuna y a las pasiones humanas. Las revoluciones, que para los contemporáneos inteligentes son monstruos, son tratadas por los historiadores que luego las narran como juicios divinos. ¿Qué no se ha dicho sobre la revolución de 1789? Todavía tenemos dudas sobre aquella revolución, que se asentó en 8 constituciones consecutivas, remodeló la sociedad francesa de abajo arriba y destruyó hasta el recuerdo del antiguo feudalismo. No hemos trazado aún el rumbo sobre su necesidad histórica y no tenemos un entendimiento claro sobre sus maravillosas victorias. La reacción actual se organizó en buena parte por el odio a los principios y tendencias de la revolución. Incluso entre aquellos que defienden lo que se logró en 1789, muchos condenan a quienes desean repetirlo. Y escaparon de milagro a la primera revolución como para arriesgar una segunda. Todos están de acuerdo con la reacción, tan seguros de haber ganado como lo están de su derecho y multiplicando los peligros que les rodean con las mismas medidas que toman para escapar de ella. ¿Qué explicación, qué demostración puede alejarles de su error si la experiencia que acumulan no les conviene lo suficiente? Demostraré en las diferentes partes de esta obra, y lo haré de la forma más rotunda, que la revolución ha sido llevada a cabo solo por los conservadores rojos, tricolores y blancos que le dieron la bienvenida. Y cuando digo llevada a cabo, me refiero tanto a la explicación de la idea revolucionaria como a la propagación de sus hechos. No nos equivoquemos, si la revolución no existiera, la reacción la habría inventado. La idea, vagamente concebida bajo circunstancias de penuria y luego formada y reformulada mediante la contradicción, se asienta ya como un derecho. Dado que los derechos están unidos inextricablemente de modo que no se puede negar uno sin sacrificar el resto, el resultado es que un gobierno reaccionario se ve arrastrado por el mismo fantasma que persigue, con un sinfín de actas arbitrarias, y que, al proponerse salvar a la sociedad de la revolución, acaba por convencer a todos sus miembros de que ésta es necesaria. De este modo, la antigua monarquía, al destituir a Necker y a Turgot, al oponerse a todas las reformas, al defraudar al tercer estado, a los parlamentarios, al clero y la nobleza, creó la revolución. Con esto quiero decir que la llevó al mundo de los hechos, y desde entonces no ha dejado de crecer en alcance y perfección y de expandir sus conquistas.